expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, irá a juicio penal. De manera unánime, los 5 magistrados de la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal decidieron que hay indicios para abrir el proceso en contra del antiguo mandatario y de otros 7 políticos más, entre los que están el general y exministro Walter Braga Neto. El máximo organismo judicial aceptó la denuncia que presentó la Procuraduría, con la que los acusa de intento de golpe de Estado y otros 4 cargos más relacionados con la toma de la Plaza de los Tres Poderes que ocurrió el 8 de enero de 2023. Les contamos más en el informe de Natalia Plazas. La Corte Suprema de Brasil habló. Jair Bolsonaro será juzgado por intentar presuntamente dar un golpe de Estado. En el caso hay otros 7 señalados, entre ellos militares de alto rango y exministros de su gobierno. La Fiscalía los acusó de buscar anular los resultados de las elecciones de 2022 en las que ganó Luiz Inácio Lula da Silva. El plan, según el ente acusador, habría iniciado en 2021, cuando la Corte Suprema anuló las condenas contra Lula da Silva, permitiéndole entrar de nuevo en la política. Entonces, Bolsonaro y sus partidarios comenzaron a sembrar dudas sobre el sistema de votación electrónico de Brasil, según la Fiscalía, para deslegitimar una posible victoria de Lula. De acuerdo a las investigaciones, el plan incluía incluso un intento para asesinar a Lula, a su actual vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. De Moraes es justamente el juez a cargo del caso. No hay dudas que la Procuraduría... No hay dudas de que la Procuraduría aportó elementos más que suficientes, indicios razonables y suficiente autoría y justa causa por la denuncia contra Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. El plan habría sido abortado en diciembre de 2022 por falta de apoyo entre los mandos militares. Sin embargo, la acusación indica que Bolsonaro lideró la toma de los 3 órganos de poder de Brasil por parte de sus partidarios el 8 de enero de 2023. El trágico desenlace de los acontecimientos del 8 de enero, cuyo carácter golpista ya fue establecido por el Supremo Tribunal Federal, no puede, por tanto, disociarse de las omisiones voluntarias de estos personajes acusados. Después de las elecciones y durante el asalto a las sedes del poder, los manifestantes pro Bolsonaro pidieron una intervención militar para deponer a Lula da Silva. Se prevé que el juicio se lleve a cabo a finales de 2025. Si es declarado culpable, Bolsonaro podría enfrentar décadas de prisión. ¿Cuáles son los argumentos de los magistrados para abrir un juicio en contra de Bolsonaro? ¿Y qué alega su defensa? Lo discutimos en el debate de France 24. Para ello le doy la bienvenida a Marcia Ribeiro Díaz, politóloga de Unirio, la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Y desde Brasilia se conecta con nosotros Manuel Martínez, analista político, periodista y editor de Correo Brasiliense. Gracias a ustedes dos por estar aquí a esta hora y gracias a nuestra audiencia como siempre. Los invito a que sigan el debate a través de las redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y también los invito a que nos escuchen a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Marcia Ribeiro, bienvenida a este programa. Comencemos por entender cuáles son los indicios que dice el Supremo Tribunal haber encontrado en contra de Jair Bolsonaro. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el invito y mucho gusto estar acá con vosotros. Y perdona que me hablo un poco... Tranquila, no se preocupe, adelante, la escuchamos. Pero bien. Bueno, ¿qué indicios? Hay mucha información. La colecta de informaciones fue larga y por un largo tiempo. Y hay pruebas materiales y también habla de un acusador que era ayudante de órdenes del antiguo presidente y que por haber sido acusado, preso por evidencias, ha hecho un acuerdo de cooperación y bueno, ha contado muchas cosas, muchas de ellas ya comprobadas o en paso de comprobación, así que hay mucha información material, pero también de estas declaraciones de este acusado.
Y también le quiero dar la bienvenida a este programa a Manuel Martínez. Gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los indicios que discutieron los magistrados en términos generales? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De manera general, lo que se apunta es que Bolsonaro ha sido parte o tal vez cabecilla de este proceso, de este intento de golpe de Estado en Brasil. No cabe duda que, en efecto, hubo gente que analizaba la posibilidad de hacer un golpe de Estado y además de hasta, quién sabe, poner en riesgo la vida de algunos magistrados y del propio actual presidente Lula, en su momento elegido, recién elegido presidente. Pero hay mucho, que hay problemas, que hay que haber sanciones, no cabe duda, como acabo de decir, pero el gran problema es que tal vez están habiendo el mismo modus operandi de la justicia que se aplicó con Luis Ignacio Lula da Silva en su momento, acusado de participar en desvíos de dineros públicos, etcétera, y después quedó liberado, pero para quitarlo de un proceso electoral. Lo mismo se ve se da la impresión con Bolsonaro, que, repito, me parece que tiene, sí, cosas que tiene que explicar y hasta ser sancionado, pero el proceso judicial está levantando muchas dudas. Incluso hoy uno de los magistrados, el ministro Luis Fux, él apuntó dudas ayer y hoy y dijo que quiere aclararlas. Entre ellas, por ejemplo, el va y viene del coronel Mauro Cid, que en un momento da unas informaciones y en otro momento da otras. E incluso bajo amenaza de que si no decía todo lo que sabía, su hija, su esposa y su padre podrían ser sancionados. Entonces, repito, no se trata de defender a Bolsonaro y a sus simpatizantes. Ellos tienen problemas, seguro que sí, pero la justicia de Brasil está quedando muy mal parada y Brasil seguramente va a pagar un precio muy alto, como lo está pagando hoy, pero lo va a pagar mucho más caro en un futuro. Y más adelante vamos a analizar precisamente todo el caso y concretamente el papel que está haciendo la justicia en esto. Pero antes les propongo que entendamos un poco el contexto de lo que está diciendo la Procuraduría y de la decisión de los magistrados. Todo ello sin entrar a juzgar si Bolsonaro es culpable o no, porque es precisamente para ello que habrá un juicio en su contra. Hagamos un breve recuento para nuestra audiencia. En 2022 fueron las elecciones presidenciales en las que Luis Ignacio Lula da Silva y el entonces mandatario Jair Bolsonaro se enfrentaron para ir de nuevo a la presidencia. El 8 de enero de 2023 fue la toma de la Plaza de los Tres Poderes, donde está el Palacio de Planalto, que es la sede del Ejecutivo, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal. En otras palabras, las edificaciones de los tres poderes de Brasil, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En noviembre de 2024, la Policía Federal señaló a Bolsonaro en su llamado informe del golpe, donde registraba un supuesto golpe de Estado ese 8 de enero del 2023 y finalmente el 18 de febrero de 2025 la Procuraduría denuncia a 34 personas ante el Supremo Tribunal Federal. Dentro de estas 34 personas se dividió el caso en 5 núcleos. Uno de ellos, el núcleo de Bolsonaro, tiene 8 acusados, incluido al mismo exmandatario. Quiero preguntarle, Marcia, para entender algo, ¿por qué la Procuraduría habla no solo de un intento de golpe de Estado ese 8 de enero de 2023, sino que ellos amplían todavía más la fecha y analizan desde el 2021? ¿Por qué? Porque van a buscar la creación, los cabezas de esta situación. O sea, la intención es decir que el movimiento de 8 de enero no fue un movimiento espontáneo de la población, de protesta, sencillamente, no. Había por detrás un intento del mandatario de aquel tiempo de estar permanentemente en el poder y no estar de acuerdo con las reglas de la democracia. Yo creo que es importante decir, porque yo no estoy de acuerdo con Manuel cuanto a su comparación
con la situación de presidente Lula. Presidente Lula fue juzgado en una situación muy atípica, no fue por el Supremo Tribunal Federal, fue en la primera instancia y no había nada de comprobación, apenas la voz de los acusadores, delatores, como es el caso de Mauro Cid. Sí, pero en esta vuelta hay mucha comprobación material, muchos mensajes que se pueden cruzar y comprobar que sí existen los indicios de crimen. Pero claro, hay que ahora juzgar y después decidir quién son los verdaderos culpables. Pero en este momento no creo que haya ninguna comparación posible con lo que pasó Lula en términos de injusticia y parcialidad. ¿Por qué? Porque el juez del caso de Lula, que ahora es un político de derecha, y se dice de derecha, y se pone en una situación, y fue el ministro de Bolsonaro, después de dejar la magistratura, ahora él no era imparcial y fue condenado por no lo ser imparcial. Entonces, que no es la situación de toda la Suprema Corte brasileña, que está de acuerdo con el relator del proceso, Alexandre de Moraes, que hay comprobaciones y hay una acusación hecha por la Procuraduría General de Brasil. O sea, completamente distinto de lo que pasó Lula en el Tribunal de Curitiba, una instancia primaria donde el juez hoy es senador de la República por un partido de derecha. Entonces, son cosas muy diferentes y es muy importante que dejemos, que no informemos mal a la comunidad internacional. Por eso lo digo eso. Ahora, cuanto a los indicios, al juzgamento que va a pasar, bueno, si hay indicios, lo mejor es que se investigue, que se busque las respuestas. No, él no está preso. No fue sacado de las elecciones como fue Lula. Por lo contrario, todo lo contrario, porque Bolsonaro está ya invotable. Él no puede se candidatar por acciones durante el tiempo que estaba mandatario en 2022 y que pleiteaba su reelección. Entonces, no directamente vinculado a ese intento de golpe, pero ya está. Entonces, no hace falta investigarlo para tornarlo invotable. Él ya está invotable por otras cuestiones. Entonces, no veo la motivación de la justicia brasileña estar siendo maculada en este momento. Y quiero preguntarle a Manuel qué le responde a este planteamiento de Marcia, que es imposible comparar los procesos judiciales que hubo en contra de Lula en su momento y ahora de Bolsonaro, y sobre todo el argumento que ella plantea, y es, en este momento la justicia no tiene la intención de sacar de la carrera presidencial a Jair Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre de 2026, porque él en este momento no puede ser candidato. ¿Cuál es su respuesta? Respeto la posición del profesor, sin duda. No se cuestiona aquí de ninguna manera que Bolsonaro sea inelegible. Él ya no lo es. Él ya está condenado respecto a eso. Una cosa no viene con la otra. En momento ninguno yo mencioné que era el Supremo, pero sí la justicia. Y lo que puse es que, repito, hay problemas serios con este señor Bolsonaro y sus allegados, pero hay situaciones que no están claras. Y es esa aclaración que es fundamental
que sea presentada para que no después, en un futuro, existan dudas respecto a la condenación. Es eso lo que estoy planteando. Repito, no cabe duda que hay problemas, pero hay muchos detalles que no están aclarados y eso lo traigo yo aquí a este debate porque fue presentado no por mí, pero por un ministro del Supremo Tribunal Federal, que él pide para que este caso sea llevado de Bolsonaro para que el Pleno en completo pueda analizarlo y no solo un grupo. Entonces ese es el punto que yo mencioné. Y quiero preguntarle a Marcia, no solo por este planteamiento de Manuel de que todo el Pleno del Supremo Tribunal debería tomar la decisión y no solo un grupo. Concretamente en este grupo de la Sala Primera hay 5 magistrados y 3 de ellos se puede decir que pueden llegar a tener una tendencia política. Cristiano Zanin, que es el presidente del Supremo Tribunal, fue el abogado defensor de Lula en su proceso. Alexandre de Moraes ha tildado públicamente a Bolsonaro de dictador en otras circunstancias y Flavio Dino fue ministro de Justicia hasta el 2024 bajo el gobierno actual de Lula y fue el presidente Lula el que lo nombró o lo postuló mejor como magistrado del Supremo Tribunal. Siendo entonces 3 de 5 magistrados, ¿pueden tener la imparcialidad suficiente para tomar una decisión en el caso de Bolsonaro? Bueno, que tenemos ahora es que esta discusión es sobre si decide la turma, que ¿cómo se llama? El grupo, un grupo del Supremo Tribunal o todo el Supremo Tribunal. ¿Qué pasa? Allí hay discusiones que están involucradas con investigaciones antiguas, procesos antiguos, cuando todo Supremo, toda la Suprema Justicia de Brasil estuvo parada, estancada, juzgando una única acción penal con implicaciones políticas. Y por ese motivo ha sido decidido mucho tiempo atrás que a partir de ahora las cuestiones iban a ser decididas en las turmas, mismo cuando involucran personajes de la política, especialmente en este caso. Entonces, esta es una cuestión vencida, que no hay cuestionamiento dentro del Supremo Tribunal Federal. Claro, cada uno de los 11 jueces pueden tener opiniones diferentes, pero eso es diferente de un juzgamiento que está contaminado por la parcialidad. Cada uno de los jueces de este grupo, que vamos a decir, los 5 magistrados que acataron la denuncia, fue una denuncia que fue acatada apenas. Va a haber un juzgamiento del antiguo presidente y de sus pares que están siendo acusados de intento de golpe de Estado, que es una acusación gravísima, gravísima. Perder a la democracia es una cosa muy grave. Entonces, hay que investigar. No hay problema ninguno. No solo investigar, y así a justicia entiende que hay necesidad de acusarlos, es porque hay indicios suficientes. Todo el grupo, toda la turma de 5 magistrados ha acatado. No hubo ninguna acción para impedir este movimiento. Entonces, yo creo que, bueno, no hay impedimento que haga una confirmación de la sentencia, por ejemplo, al final del proceso por el Pleno del Supremo. Eso tal vez pueda resolver el problema, pero en este momento iban a cambiar muchísimo me olvidé la palabra,
el proceso judicial que está establecido en este momento en Supremo Tribunal Federal, apenas para acomodar el desconforto de estar juzgando el antiguo presidente. Y usted ya lo mencionaba, el caso como tal, el juicio como tal definitivo todavía no comienza, todavía no hay una fecha. Ahora que el Supremo Tribunal decidió enviar a Bolsonaro y a sus aliados a enfrentar este caso penal, lo que viene es la instrucción. En este paso, los abogados de lado y lado pueden recopilar testigos, más pruebas, rebatir un poco los argumentos de la Procuraduría, que es el Ministerio Público que está acusando a Bolsonaro y a sus aliados, y posteriormente vendrá el juicio definitivo. Manuel, una pregunta muy corta. ¿Es el Supremo Tribunal en pleno, con sus 11 magistrados, los que van a decidir el juicio contra Bolsonaro, o es solo la Sala Primera con estos 5 magistrados que ya mencionamos? Es lo que se finalizaba en este momento y aún falta el dictamen final del presidente de este grupo, el ministro Sanim, que tiene, en Brasil le decimos así a magistrados de la alta corte, ministro, a estos jueces. Él va ahora a decidir eso, va a dar su dictamen final. Se cree que él va a mantener que sea este grupo, pero el ministro Fuchs está solicitando, aunque haya apoyado al relatorio, el informe del ministro Alexandre de Moraes respecto a lo que se definiría para analizar a estos, para tener como reos a estos acusados, que ahora son reos, van a este análisis final. Él pide para que se lleve al pleno. Entonces, me parece que eso ayudaría a acabar con todas las posibles dudas si hubiesen. Pero evidentemente uno confía que la justicia brasileña y que su Supremo Tribunal sea lo suficientemente maduro para decidir si se queda en este grupo, en la primera turma, como le dicen aquí, el primer grupo, la primera sala, o si va para el pleno. En mi análisis personal y además profesional, como periodista, que estoy para acabar con dudas, para sacar todas las dudas y hacer preguntas, es la pregunta que traigo encima de las personas que uno entrevista, de la gente que uno escucha, de que quieren sacar dudas, que se lleve al pleno, que se lleve al análisis de los 11. Y ahí vamos a tener una posición final. Pero existe evidentemente lo que la ley define y es lo que ahora se va a analizar. Si es suficiente que este grupo concluya este análisis o se lleve al pleno. Me parece que lo mejor sería el pleno. Ahora quiero preguntarle, Manuel, sobre una de las ideas centrales de este caso. La defensa de Jair Bolsonaro alega que el movimiento del 8 de enero de 2023 fue más un movimiento espontáneo. Incluso hablan de señoras con Biblias en la mano simplemente gritando enfrente del edificio de los Tres Poderes en contra del comunismo. Sin embargo, el ministro o magistrado Flavio Dino respondió en medio de su decisión que las personas no iban a rezar a la Plaza de los Tres Poderes, que para eso podrían ir a una iglesia. ¿Qué tanto es o no, el del 8 de enero de 2023, ante los ojos de la justicia, un movimiento espontáneo de personas que simplemente protestaban o, en efecto, una organización criminal para dar un golpe de Estado, que es lo que plantea la Procuraduría? Un golpe liderado, un movimiento, una organización criminal liderada supuestamente por Bolsonaro, como lo acusa la Procuraduría. Había muchos idiotas útiles en medio de ese grupo, pero había gente que sabía lo que estaba haciendo. Y no solo del 8 de enero. Tenemos que recordarnos de la víspera de Navidad, del ataque que varios de estos elementos hicieron contra la Policía Federal, que se ponía en contra, que analizaba, que investigaba situaciones del gobierno saliente. Pero más importante, y cosa que se le ha pasado al 90% de la prensa brasileña, al 100% de la prensa internacional, el 7 de septiembre de 2021 y el 7 de septiembre de 2022 se intentó hacer movimientos casi tan duros como este y que fueron limitados por la Fiscalía de Brasil, por la Procuraduría de Brasil y con apoyo de las Fuerzas Armadas, de comandantes de las Fuerzas Armadas, donde el propio comandante de la Armada brasileña dijo que no iba a pasar nada, pero se descubrió. Y 2 años antes, en 2021-2022, hubo ese intento e incluso el ministro Fuchs, que era presidente de la Suprema Corte,
puso snipers, puso tiradores de élite encima del Supremo Tribunal Federal y amenazó que iba a matar a los manifestantes si diesen un paso más, con apoyo de la policía del Distrito Federal. Entonces, esto, lamentablemente, la estrategia de los defensores de Bolsonaro es minimizar lo que pasó, decir que eran señoras. No solo habían señoras con Biblias, y no me consta que hubiesen Biblias, a no ser las que robaron y que las rompieron, pero había, sí, señoras tipos que eran idiotas útiles, que no sabían lo que estaban haciendo, que fueron allá para hacerse selfies, sacarse sus autorretratos, pero había sí gente que estaba malintencionada. Fue una cosa muy lamentable, pero que ya venía intentando construirse de años anteriores. Usted menciona la posible relación de la fuerza pública y de hecho dentro de este núcleo principal de los 8 acusados, además de Bolsonaro, está el excomandante de la Marina, Almir Garnier, y también el exdirector general de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Alexander Ramayem. Marcia, ¿por qué importan sobre todo el papel de las fuerzas militares y qué se dice al respecto en la acusación de la Procuraduría? Acá en Brasil tenemos un trauma de los militares que hemos salido de una dictadura militar que nos tardó 20 años de torturas y perseguiciones a la oposición y un régimen cerrado. Y bueno, los militares siempre, nunca fueron juzgados por esta dictadura en virtud de la salida de la dictadura, del proceso de redemocratización en Brasil, haber hecho una amnistía amplia, general y irrestricta que ha librado de cualquier investigación sobre el periodo de la dictadura militar. Y los militares, siempre se ponen la tarea de guardar la patria, pero acaban haciendo una dictadura y uso de fuerza contra los opositores. El discurso de comunismo es antiguo en Brasil, el fantasma de comunismo, como si Lula fuera comunista o hubiera sido comunista una sola vez, una sola volta en su vida. Eso nunca ha pasado. Lula es un trabalhista, pero no comunista y socialista. Su partido de origen sí, pero quien ha visto el gobierno de Lula en 2002-2006, después de Dilma, con el mismo partido, sabe que el comunismo pasa mucho a largo de un gobierno socialdemócrata, si tanto. Entonces, si ve la mala intención cuando se dice estamos en contra del comunismo, tenemos que proteger a Brasil, y los militares siempre involucrados en esa situación. Entonces, por la primera vez, y esto es el más inédito de este proceso, no solo un expresidente está siendo acusado de intento de golpe de Estado, pero también los militares de alta patente como generales de 4 estrellas. Entonces, estamos sí en un momento mucho duro de la vida política brasileña, política y judicial, pero es necesario para consolidar nuestra democracia. Usted menciona un punto que es vital en todo este proceso y es el uso o no de la violencia, porque el abogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, dice que no hubo violencia ni amenaza lo suficientemente grave para consolidar desde el Código Penal el delito de golpe de Estado. Y uno de sus argumentos es que no hubo muertos. Ahora, en la decisión de este primer grupo de 5 magistrados, uno de ellos menciona que no es necesario que haya muertos ni que la violencia sea llevada a los términos de la dictadura militar que rigió en Brasil durante tantos años para configurar un golpe de Estado. Manuel, ¿por qué importa la cantidad o no de la violencia en este caso?
Bueno, es un absurdo que diga el abogado eso, porque no hubo muertos por puro milagro. Hubo policías, tanto de la policía del Parlamento, que se llama la policía legislativa, que actúa directamente en el Parlamento, como policías militares del batallón de Choc, que estuvieron, intentaron enfrentar a aquella muchedumbre y los arrojaron de una altura de casi 2 pisos, que le rompieron la pierna, en fin, no hubo muertos, repito, de puro milagro. Hubo gente que salió herida. A mí me duele que lastimen a un animal como hicieron con un caballo de la policía. O sea, es una estrategia absurda. No hacía falta ni siquiera que alguien resultase herido físicamente, mucho más cuanto morir, pero que hubo un ataque, que hubo una baderna que tiene que ser sancionada, sin duda, tiene que serlo, sí. Me parece que había un sueño por muchos de los apoyadores, y no estoy hablando de esta gente, de esta muchedumbre, pero sí de simpatizantes allegados del primer escalón del bolsonarismo, que querían, que soñaban con un golpe militar, con un golpe, y que buscaron apoyo, qué sé yo, con empresarios, con otros gobiernos, que se intentó construir eso, pero no lo lograron. Y en sus sueños, en una manera que malos militares entendieron en la academia militar que se podía construir un golpe, hicieron este camino de Brancaleoni, absurdo, y creyeron que así podrían tomar el poder. Y ahora tenemos esta gente respondiendo, me parece bien, que respondan y que sean sancionados con aquello que la ley y la justicia efectivamente tienen previsto y no con cosas que son construidas, pero eso no me cabe a mí que no soy periodista. Pero sí es un absurdo, es una vez más el estrategista, el abogado, el defensor está buscando salidas. No digo que sean patadas de ahogado, pero sí está siendo mínimamente creativo para encontrar una salida para defender a su cliente. Y otro de los argumentos de la defensa, Manuel, para concluir nuestro programa muy brevemente, es que la justicia no está siendo imparcial y que hay una persecución judicial en contra del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro. Manuel, muy brevemente, usted hablaba de que el proceso levanta dudas. ¿Hay una persecución judicial en contra de Bolsonaro? Bueno, la profesora tiene mucha razón en decir que fueron levantadas pruebas. Pero tenemos que recordar que en 210 millones de habitantes, buena parte no sabe ni leer ni escribir y gran parte, incluso con PhD, no saben mucho de leyes. Y ahí empiezan a surgir dentro del seno de la propia justicia federal y del Supremo Tribunal Federal cuestionamientos. Entonces, decir que este señor es blanco de persecución, pues me parece que él se la buscó. Él, desde que fue presidente, se metía en líos innecesarios con declaraciones que abrieron camino para que hubiesen cuestionamientos judiciales. Entonces, si él se considera un blanco, una persecución judicial, sin duda es porque él se lo buscó. Quien no debe, no teme. Que él aclare. Entonces, si en efecto él no es culpable, en algunas tal vez consiga librarse, en otras no. Pero si él es un blanco, sin duda él ha sido el autor de convertirse en ese blanco. Él se buscó un perfil de gobernante que tal vez no es el más adecuado. Un gobernante tiene que gobernar para todos los lados, no solo para uno. Marcia, y muy brevemente, ¿hay o no una persecución judicial en contra de Jair Bolsonaro? Yo espero que no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo eso? Que pasa es que si fuera, no había de estar ahora bajo la Suprema Corte brasileña, que está bajo la mirada de todo el mundo. Entonces, que si Bolsonaro está bajo una persecución judicial, entonces uno de los poderes brasileños está comprometido y muy mal parado. Entonces, yo no puedo creer que en Brasil uno de los poderes estén completamente rotos y ahí sí
que se pierda la democracia porque no tenemos justicia, que es la base de la democracia. Sin justicia no hay democracia. Entonces, si te lo digo que hay alguna posibilidad de Bolsonaro estar bajo persecución, entonces tenemos sí un gran problema en Brasil. Entonces, sí, para mí lo que veo es como ha dicho Manuel, que si es inocente, que responda a las cuestiones y va a juicio probar su inocencia, como sí ha hecho el presidente Lula, que ha sido sí preso injustamente. Y Bolsonaro puede hacer lo mismo, teniendo para sí la protección del Supremo Tribunal Federal con 11 ministros, 2 de ellos indicados directamente por él cuando fue presidente. Entonces, no creo, no es posible decir que hay una persecución en este caso. Marcia Ribeiro y Manuel Martínez, les agradezco por estar en el debate de France 24 y explicarnos este complejo caso. Les recuerdo a ustedes que este programa es producido por Laura Garzón y Tania Herrera. Los invito a que vean más en france24.com. Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Así es Asia, presentado por Paula Jiménez Correa en France 24 y france24.com.